estas últimas semanas estamos hablando acerca de revelación y cuestiones sobrenaturales y demás, ¿sí? Y dijimos el miércoles pasado que ya que estamos con el tema de revelación, vendría muy bien estudiar la experiencia, o bueno, no sé si estudiar es la palabra, pero ver, examinar la experiencia de una persona que tuvo una tremendísima revelación y que dejó mucho de lo que vio plasmado en algunas de sus cartas y especialmente en una que es la carta a los Efesios, ¿sí? ¿Sí? La iglesia que se juntaba en la ciudad de Éfeso, allí en el Asia Menor. Y esa carta, dijimos, vamos a estar mirándola durante un tiempo. Tampoco es un estudio exegético y mucho menos doctrinal de la carta, pero hay algunas cosas interesantes que tienen que ver específicamente con esa revelación, con eso que Pablo vio cuando fue llevado al tercer cielo, ¿sí? La visión que él tuvo allí fue algo realmente interesante, muy impactante, pero también difícil de entender si no nos metemos en la cabeza del apóstol. Por eso es que necesitamos leer y repasar algunas cosas de la palabra para poder visualizar bien lo que él vio en ese lugar, ¿no es cierto? Y cuando si uno le preguntara al apóstol Pablo qué está esperando él que reciba una iglesia que sirve a Jesucristo, quizás él nos contestaría con los 2 primeros versículos de la carta. Y ahí fue donde empezamos el miércoles pasado y vamos a seguir hoy también, ¿sí? Dice, ¿están ahí en Efesios capítulo 1? Primer capítulo de Efesios, dijimos entonces los 2 primeros versículos, ¿sí? Dice, yo Pablo, acuérdense la pregunta que le hicimos, ¿sí? Pablo, ¿qué le dirías a una iglesia que quiere servir a Jesús? ¿Qué sería lo más importante que tendrían que tener en cuenta y recibir? Entonces dice, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Les den gracia y paz. Así que así arranca él la carta que le escribe a esta gente, y estas son las 2 primeras cosas que él le desea a esta gente, ¿no? Gracia y paz. Y el miércoles pasado ya arrancamos con el tema de la gracia. Si alguno no pudo estar el miércoles pasado, recuerde que está la filmación en Facebook, y menos mal que ustedes vinieron hoy, porque por lo que veo el miércoles que la filmación de hoy no va a estar, así que buenísimo que hayan venido hoy, tomen apuntes, ¿sí? Entonces el miércoles pasado dijimos que gracia, empezamos definiendo algunas cosas que la gracia no es, por ejemplo dijimos que gracia no es un simple Dios te bendiga, ¿no? Como por ahí a veces hemos creído. Gracia tampoco es cualquier cosa que Dios hace y que nosotros no merecemos, porque muchas veces se ha pensado esto, de que gracia simplemente es algo que Dios hizo, pero que yo no merezco. Bueno, dijimos que tampoco es eso la gracia. Que gracia tampoco es me salvé por un pelo, ¿no? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado dijimos que una persona que no cree en Dios y que en la calle se salva un accidente dice, me salvé por un pelo? Y alguien que cree en Dios, que también se salvó un accidente, dice, me salvé por gracia. O sea, la única diferencia es que uno va a la iglesia y el otro no, que uno adquirió un vocabulario que el otro no tiene, pero en definitiva, para el cristiano, la gracia es salvarse por un pelo. Dijimos que eso tampoco es gracia, no tiene nada que ver con la gracia. Gracia, dijimos, no es un sentimiento. Dijimos que gracia no es tampoco que Dios perdone nuestras equivocaciones. Lo incluye, ¿sí? Pero no es solamente eso. Dijimos también que gracia no es lo que Dios nos da cuando nos quedamos cortos en la vida cristiana, ¿no? Es decir, de pronto, bueno, yo no alcanzo a tal don, a tal talento, a tal habilidad, pero entonces Dios completa lo que me falta con gracia. No es eso tampoco, ¿sí? Dijimos que gracia tampoco es lo que yo necesito eventualmente cuando ocasionalmente peco. Decíamos esto ¿por qué? Porque si yo sigo pensando que de vez en cuando peco, entonces sigo pensando que de vez en cuando necesito gracia, ¿sí? ¿Y qué es lo que decíamos el miércoles pasado? Que no es que yo de vez en cuando peco, yo soy pecado todo el tiempo.
¿sí? En cuestiones de equivocaciones delante de Dios, soy un delincuente todo el tiempo. Entonces no puedo decir que, bueno, yo la verdad que hoy vengo bastante bien. Ya me levanté hace 12 horas y todavía no pequé nada. No, eso es una ilusión, una mentira. No existe eso. Yo soy pecado todo el tiempo, ¿sí? Delante de Dios. Así es como Dios nos ve. Entonces, la gracia no es algo que Dios me da cuando yo de vez en cuando peco, ¿sí? Dijimos también que gracia no es que Jesús haya muerto en mi lugar, aunque Jesús sí murió, pero el miércoles pasado nos quedó bastante claro algunas cosas que tienen que ver con la muerte de Jesús y que vamos a repasar enseguida. Gracia tampoco es escapar del juicio, ¿sí? Dijimos que nadie escapa del juicio por gracia. Nos han enseñado que gracia es escapar del juicio. Y no, el juicio es inevitable. Todos atravesamos el juicio sí o sí. Decíamos el miércoles pasado que en realidad la única diferencia está en que o lo atravesamos metidos en Cristo o lo atravesamos solos, ¿no? El atravesarlo solo es fatal. O sea, de todas formas morimos, ¿no? Pero atravesarlo solo es directamente quemarse en el infierno, ¿no es cierto? La otra opción es atravesar el juicio, porque, o sea, ¿por qué dijimos que el juicio es inevitable? Y porque todos pecamos. Y no hay forma de arreglar lo que ya se hizo. Es decir, pecamos, entonces hay un juicio sobre nosotros. Lo que Dios nos permite es meternos dentro de Cristo y atravesar el juicio metidos adentro de Él, ¿sí? Por eso es que gracia no es escapar del juicio. Dijimos que gracia no es que Dios nos permita vivir, todo lo contrario, dijimos, Dios sigue esperando que nos muramos. De hecho, entre ustedes desearon la muerte el miércoles pasado, ¿se acuerdan bien? Qué feo, Pero entre ustedes se desearon la muerte porque cada uno le dijo al otro, morite en Cristo. ¿Se acuerdan que lo aclaramos, no es cierto? Gracia tampoco es perdón. Simplemente cuando yo voy a Dios digo, uy, perdón, se me escapó Dios. Perdóname, ya está, ¿qué va a hacer? Me equivoqué. No tiene nada que ver con la gracia, ¿sí? Gracia no es que una mujer adúltera sea salvada de ser apedreada. ¿Se acuerdan que vimos esa historia el miércoles pasado, no? En un momento traen a Jesús a una mujer que la habían encontrado en adulterio y la quieren apedrear, porque la ley decía que había que apedrearla, ¿sí? Entonces Jesús dijo, bueno, ningún problema, si eso es lo que dice la ley, el que esté sin pecado de ustedes, que tire la primera piedra. Y claro, nadie se animó a tirar la primera piedra porque todos sabían que eran pecadores, así que de a uno se fueron yendo y la mujer quedó sola y Jesús le dijo, ahora andate y no peques más. Y en algunos lugares se ha enseñado que eso es gracia, y eso no tiene nada que ver con gracia. Esa historia lo único que nos muestra es que todos los demás necesitaban tanto la gracia como la mujer. Ahí todos en la historia necesitaban gracia. Pero en realidad ese acto de Jesús para con la mujer no es un acto de gracia, es un acto de misericordia. Pero la gracia todavía no actuó ahí, ¿sí? ¿Me siguen? Gracia tampoco es perdonar la ofensa sin castigar al ofensor. Por lo mismo que decíamos antes, ofendimos, tenemos que ser castigados, ¿sí? Gracia tampoco es libertad para vivir nuestras vidas con la aprobación de Dios. Gracias a la gracia de Dios, ahora puedo hacer lo que quiero. No, definitivamente esto no es así, ¿no? Bien, hasta ahí llegamos. Entonces todo eso dijimos que no es gracia, ¿sí? Y leímos algunos textos para empezar a entender entonces qué es la gracia. Si todo lo anterior no lo es, y muchas de las cosas que aparecen en esa lista anterior, nosotros pensábamos que era gracia y resulta que ahora no lo son. Entonces, ¿qué es gracia? Entonces leímos un texto, uno de los tantos era Romanos capítulo 6, ¿no? Versículos 3 al 4, y donde el apóstol nos recordaba esto. Él decía, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Sí? Dice Pablo, nos unimos a Él en su muerte. ¿Se acuerdan que preguntamos el miércoles pasado cuántos bautizados había aquí, no? ¿Cuántos bautizados hay aquí? Bien, los que han pasado por las aguas del bautismo, eso es lo que simboliza el bautismo, muerte, ¿sí? Entonces, a partir de este texto empezamos a entender que la cosa se trata de muerte, o sea,
acá ya tenemos un primer principio que tenemos que recordar del miércoles pasado, que la muerte es inevitable. Sí o sí tenemos que atravesar por la muerte, sí o sí tenemos que pagar por la ofensa, sí o sí hay que pagar por el pecado que cometimos, sí o sí. ¿Me siguen hasta acá? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Entonces, la muerte es inevitable, porque tenemos que ser castigados por nuestro pecado. La diferencia está en morir la muerte metidos adentro de Cristo. Porque cuando morimos en Él, entonces también resucitamos en Él. Si morimos fuera de Él, no resucitamos, porque nadie fuera de Cristo tiene poder para resucitar. Nadie. Nadie puede devolverle la vida a otro, ¿sí? Solamente lo puede hacer Dios, porque Él es el dueño de la vida. ¿Entiende? Entonces no hay forma de resucitar si no es metido dentro de Cristo. Cuando Cristo muere y yo muero dentro de Él, muero la muerte de Él, entonces resucita en mí una nueva vida. También aclaramos el miércoles pasado que en realidad no soy yo mismo el que resucita, sino que resucita Cristo, porque si yo, que soy un tipo pecador, me muero y resucito yo de nuevo, que soy un tipo pecador, ¿de qué sirve? No sirve de nada, ¿no? Tiene que resucitar una vida nueva, y el único que tiene vida nueva es Cristo, ¿sí? Entonces ahí es cuando empezamos a entender lo que es gracia. Gracia no es evitar la muerte, gracia es morirse, pero que resucite Cristo, ¿sí? Entonces, gracia es la posibilidad que Dios me da de morir en Él y no morir solo, ¿sí? Esa es la posibilidad que Dios me da, y a eso se le llama gracia. La muerte es inevitable, pero se me da la posibilidad de morir en Cristo, y eso me permite entonces también resucitar una vida nueva en Él. Otro texto que leímos, Romanos 7:4. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, ¿sí? Morimos mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. Este texto está bárbaro, porque dice, para que sean de otro. Es decir, cuando muero en Cristo, a partir de ahí ya no me pertenezco, ¿sí? A ver, digan conmigo, ya no me pertenezco. Yo ya no soy mi dueño, digan, a ver. Mi dueño es Cristo, ¿sí? Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, ¿sí? Y otro texto que leímos fue el de Juan 5:25. Dice, verdaderamente la hora ha venido y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Quiénes oyen la voz de Dios? Los muertos. ¿Cómo que un muerto oye? Sí, el muerto en Cristo. Es decir, el que es capaz de morir a su yo, a su ego, ¿sí? A su orgullo, el que dice, yo me muero a mis deseos, decíamos el miércoles pasado, me muero a mis deseos, muero a mis pasiones, con tal de que en mi cuerpo empiece a manifestarse Cristo, ¿sí? Esos son los que pueden oír a Dios. Y eso es lo que Pablo le desea a la iglesia, ¿sí? Lo primero que Pablo le desea a la iglesia es que ustedes reciban gracia, o sea, que ustedes reciban la posibilidad de morirse a su yo, de tal forma que cuando Cristo empiece a vivir en ustedes, no se pierda nada de lo que Dios tiene para decirles. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quieren caminar oyendo la voz de Dios? ¿A cuánto les gustaría ya no errar más en la vida y tener certeza de lo que hay que hacer? La única certeza es que Cristo nos hable, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hay que hacer para que Dios nos hable? Morir. Mirá lo que tenés al lado, de decirle, morite en Cristo. ¿Sí? Morir a tu yo, morir a tus pasiones, morir a tus deseos. Lo repito muchas veces para que se nos grabe, porque ese es el secreto y eso es lo que significa gracia. El poder morir en Cristo para que entonces Él resucite dentro de mí. Decíamos el miércoles pasado que la muerte es lo único que Dios acepta delante de su altar, ¿sí? Dios no acepta
un sacrificio que todavía esté vivo. Es decir, si todavía te estás renegando, todavía estás peleándola, todavía querés hacer lo tuyo, ni vayas al altar de Dios. No te presentes, Dios ni te acepta. ¿Sí? Dios acepta solamente la vida de Cristo, y ahí adentro tenés que estar vos metido, vos, yo, todos, bien muertos a nuestro yo. Y así Dios nos recibe. ¿Ok? Eso es lo que significa gracia. Es algo difícil de escribir, difícil de entender, pero así funciona. Dejo de ser yo para que empiece a ser Cristo en mí. Eso es gracia. ¿Ok? O sea, de todas formas vamos a morir. Ese es el gran secreto, ¿no? Entonces la gracia de Dios es, primero, la libertad para perder nuestras vidas y hallar la de Él. ¿Sí? Ustedes que se conocen, nosotros que nos conocemos, a nosotros mismos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes todavía, o sea, después de mirarse bien, después de examinarse, después de haber leído sus propios pensamientos, después de haber escuchado su propio corazón, ¿alguno de ustedes todavía está interesado en que su carne siga viva? O sea, ¿cuántos de ustedes se dan cuenta que lo que tienen adentro está perverso? Está malo. ¿Sí? Bueno, Dios quiere que eso lo aniquilemos. Entonces, gracia es la libertad que Dios nos da de perder nuestras vidas, ¿sí? Y encontrarnos con la vida de Él, y que la vida de Él empiece a fluir a través de nosotros. Gracia es llevar su yugo, ¿sí? Su cruz, su muerte. Y gracia es ser conformados a su muerte. Por eso es que leíamos el miércoles pasado también Mateo capítulo 10, versículo 39, que dice: el que haya su vida, la perderá. O sea, si yo me quiero quedar con mi vida, lo único que me va a pasar es que la voy a terminar perdiendo. ¿Sí? Pero, sigue diciendo Mateo, el que pierda su vida por causa de mí, ¿sí? El que diga, no, yo estoy dispuesto a perder todo lo que tengo con tal de que Cristo se manifieste en mí, ese es el que termina encontrando la verdadera vida. Entonces, ¿cuál es el secreto de la gracia? Morirme yo para que resucite Cristo dentro de mí. ¿Sí? Entonces, eso es gracia, es la relación entre Dios y yo, donde yo morí y Él vive. Eso es gracia, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 3, terminamos el miércoles pasado con esto, ¿no? Ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Eso resume lo que es gracia. ¿Quedó claro? ¿Sí? Lo que es gracia. ¿Está bien? Entonces, lo que más me interesa es que entendamos esto, que la gracia no me libera de ningún juicio. Porque eso es un error. La gracia no me libera de ningún juicio. Tenemos que atravesar el juicio, pero una cosa es atravesarlo solo y otra cosa es como cuando vieron alguna vez en el circo o esos lugares donde ponen un aro de fuego y algunos arriesgados atravesan el aro de fuego. ¿Sí? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí? Bueno, una cosa es atravesar el aro de fuego en cuero y otra cosa es atravesar el aro de fuego en un traje ¿cómo se llama eso? Antiflama, ¿no? Antiflama. O sea, me dan el traje antiflama, yo paso tranquilo. Es más, hasta capaz que haga un roll hacia adelante, doble mortal, sin ningún problema. Pero sin traje no hago nada. Es más o menos así. El juicio hay que atravesarlo sí o sí. Lo puedo atravesar desnudo o lo puedo atravesar escondido en Cristo. Atravesarlo escondido en Cristo se llama gracia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, pero Pablo dice que además de gracia, él quiere que la iglesia también reciba paz. ¿Sí? Bueno, entonces vamos un poquito a la paz. Vamos a la paz. Y tenemos que decir que la paz tampoco es un sentimiento. Dijimos que gracia no es un sentimiento. Bueno, ahora tenemos que decir que la paz tampoco es un sentimiento, no es una emoción. Afecta las emociones. Pero la paz no es una emoción. O por lo menos no lo que Pablo está queriendo para la iglesia. ¿Sí? Lo que Pablo está pidiendo para la iglesia no es que sus emociones se vean afectadas. No es simplemente espero que se sientan bien, espero que la pasen bárbaro,
que hoy tengan un lindo día. No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, Pablo no está deseando una emoción sobre la iglesia, ¿sí? La paz que él desea trae sensación de reposo, de alivio, pero no consiste simplemente en eso, ¿sí? En realidad hay un montón de cosas a nuestro alrededor, en nuestro mundo de hoy, que traen sensaciones de paz. Hay drogas que traen sensaciones de paz, ¿no? Hay técnicas de respiración que traen sensaciones de paz, ¿sí? Hay vacaciones que traen sensaciones de paz, ¿no? El que está falto de paz dice necesito vacaciones, ¿no? Como si las vacaciones fuesen el gran antídoto para tener paz. Te vas de vacaciones y estando de vacaciones, tu cabeza sigue carburando a 1000, ¿no? Y vos decís, pero al final fui y volví y no tengo paz. Es que la paz no es un sentimiento, no es una sensación. La paz de la que habla Pablo no está relacionada con circunstancias naturales y no tiene nada que ver con nuestros sentimientos, ¿sí? Entonces aquí es cuando nos tenemos que replantear o quizás hacernos una pregunta. A ver, lo que nosotros necesitamos es la paz de Dios o al Dios de la paz. Bueno, ahí vamos. Cuando la Biblia habla de paz, nosotros nos apresuramos a entender que está hablando de sentimientos. Y entonces tenemos confusiones dentro nuestro, ¿no? Y después nos agarra una depre bárbara, porque claro, entendimos mal, y leímos en la Biblia que cuando Dios viene a nuestro corazón trae paz, y resulta que yo no puedo estar tranquilo, y digo, entonces, ¿dónde está la paz de la cual me habla la Biblia? Y eso me lleva a confusiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando me acerqué a Dios busqué el alivio para un sentimiento, y Dios no hace eso, ¿sí? Dios no alivia sentimientos, ¿sí? Dios no tranquiliza emociones alteradas. Dios no hace eso. En ningún lugar de la Biblia ustedes van a ver que Dios haga eso. ¿Por qué? Porque es lo mismo que veníamos diciendo con respecto a la gracia. Dios dice, mira, si vos seguís vivito y coleando, no puedo hacer nada. Pero Dios, yo creo que vos podés darme paz. Sí, yo te la puedo dar. Pero si vos querés seguir haciendo tu vida, si querés seguir teniendo tus deseos, si querés seguir detrás de tus pasiones, si querés seguir con tus pensamientos, con tu filosofía de vida, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la gran solución que Dios tiene a todos nuestros problemas? La muerte. Si vos te moriste, dice Dios, y dejás que Cristo resucite en mí, entonces ahí la historia es diferente. Entonces, así como pasa con la gracia, también pasa con la paz. Ahora, fíjense estos textos. Solamente tomé porciones de estos dos versículos para no hacerla muy larga. Pero la frase, fíjense, a ver si a ustedes les parece tan clarita como a mí. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Dice, que el Dios de paz los haga santos. Olvídense de lo que los haga santos porque tiene que ver con otro tema que Pablo está hablando ahí. Pero ¿cómo lo llama Dios ahí? El Dios de paz. ¿Sí? El Dios de paz. Miren el otro, dice en Efesios 2, Cristo es nuestra paz. Cristo es. ¿Sí? A ver si entendemos esto. No es que Cristo da la paz. Cristo es la paz. A ver si ahora nos entendemos. Si yo quiero paz entonces, y la paz no es algo que yo pueda tocar, no es un sentimiento. Si yo quiero paz en mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meter a Cristo dentro mío, porque la única paz es Cristo. ¿Sí? No, Dios no viene a decirte, bueno, Tomás, te doy mi paz. Dios no puede decir eso. Dios dice, me doy a mí mismo. Entonces, cuando tenés a Dios metido adentro tuyo, entonces cuando la paz, que es Dios, comienza a orar. Si no tengo a Dios metido dentro mío, la paz no va a funcionar. Al contrario, como dije antes, me voy a terminar frustrando. ¿Sí? Me termino frustrando. Entonces, por eso la pregunta que les hice antes. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que tenemos que conseguir? ¿La paz de Dios o al Dios de la paz? ¿Sí? Entonces, si alguien está intranquilo, si alguien está inquieto, si alguien está al borde de la locura, si alguien está preocupadísimo, la gran respuesta de la Biblia es, tenés que meter a Dios adentro tuyo.
no le pidas a Dios que te dé de su paz. Él no puede mandarte su paz. Él puede venir Él a entrar adentro de tu vida. ¿Sí? Entonces Pablo, cuando le escribe a los Efesios, les está diciendo esto, que Dios, que es Dios de paz, porque Él mismo lo dice en el capítulo 2, se meta adentro de ustedes para que ustedes puedan vivir una vida tranquila. Entonces, nos damos cuenta que no se trata de tener la paz de Dios, sino de tener al Dios de la paz. ¿Sí? Otra vez, esto tiene que ver con una relación. Yo necesito pedirle a Dios que venga a vivir dentro mío. Ahora, no hay lugar para los dos dentro mío. O vive Él o vivo yo. Por eso otra vez la respuesta es la misma que antes. Yo necesito morir a mí, morir a mis deseos. Entonces, ¿se entiende esto? Que es, o se hace lo que quiere Él o se hace lo que quiero yo. Si yo decido que en mi vida se haga lo que Él quiere, entonces Él se instala en mi vida y a partir de ahí todo lo de Él empieza a funcionar a favor de mí. ¿Me entienden o no? ¿Sí? ¿Está más claro? Entonces, digamos, a ver, que a lo mejor, yo no sé, a ver, tengo una deuda de 20.000 pesos, ¿sí? Que obviamente me costaría muchísimo tener que levantarla. Pero entonces yo me entero que Marcelo tiene $1.000.000 en su cuenta. ¿Te gustó esa, no? Profeta. Entonces yo, una opción que tengo es ir a ver a Marcelo, que yo sé que él tiene mucha plata, y decirle, Marcelo, por favor, ¿me prestás 20.000 pesos para que pueda saldar mi deuda? Y probablemente él, que me quiere mucho, me los va a prestar, ¿sí? Pero aunque yo tenga en mi mano los 20.000 pesos que él me prestó, yo voy a seguir inquieto. ¿Por qué? Porque cuando vaya a pagar voy a estar pensando, pero ¿y será que me van a recibir ahora que tardé tanto en pagar? Y a ver si todavía me terminan cobrando intereses. Bueno, y aunque me permitan pagarle, después todavía le tengo que devolver a Marcelo. O sea, mis preocupaciones siguen. El hecho que él me haya prestado a mí el dinero no hace que yo esté más tranquilo. ¿Sí? Es lo que generalmente nos pasa, ¿no? Buscamos una supuesta solución que lo único que hace es tranquilizarnos un par de días más. Pero después la preocupación vuelve y a veces se hace mayor que antes. La otra opción, ¿cuál es? Que yo le diga a Marcelo, mira, la verdad, tengo un problema y no tengo cómo solucionarlo. Y le cuento a él mi problema. Entonces Marcelo me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a ir con vos a hablar con tu acreedor. Entonces él viene conmigo, ¿sí? Y él me dice, pero la condición es que yo voy a hablar, yo voy a opinar, yo voy a decidir, vos ni hables. Vos te quedás ahí al ladito mío, ponés la cara porque la deuda es tuya, no mía, pero yo hago el negocio, ¿sí? Entonces, ahí sí me quedo totalmente tranquilo. Porque él me está ofreciendo resolverme todo el asunto completo con la única condición de que yo ni opine. ¿Sí? Más o menos parecido funciona el tema de la paz con Dios. Porque si yo solamente le pido paz a Dios, pues la tendré para hoy, como los 20.000 pesos de Marcelo. Pero si mañana me surge otra deuda, yo ya me gasté los 20.000 que me dio él pagando la deuda anterior. Y no tengo para la deuda de hoy ni la de mañana. Estoy otra vez en la misma. ¿Sí? Si yo solamente pretendo que Dios me dé un poquito de paz, mañana voy a estar igual o peor. Pero si yo permito que Dios se haga cargo de mi deuda, se haga cargo de mi asunto, y que a partir de ese momento Él negocie por mí, entonces sí yo puedo dormir tranquilo. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Así es como funciona el tema de la paz. ¿Sí? Esta es la realidad de la paz. La realidad de la paz es que la paz no se pide de a puchitos. O viene el Dios de la paz a tu vida, o la paz no la tenés nunca. ¿Sí? Esa es la gran realidad de todo esto. Entonces, otra vez, como la gracia, la paz no es algo que Cristo me da, sino que es algo que Cristo es. La paz, por eso el texto que leímos antes ya lo saqué.
Cristo es nuestra paz. Por esto es que Pablo empieza la carta, quizá una de las cosas más importantes que le puede decir, ¿no? Cuando uno recibe una carta, y sobre todo si es una carta larga, uno le va a poner mucho más atención a las primeras palabras, ¿no? Porque uno está emocionado porque me llegó la carta, ¿no? Después como que un poquito uno se va durmiendo en el resto de la lectura. Pero lo primero, evidentemente, Pablo, lo más importante se lo dijo ahí, le dijo que nuestro Dios le dé gracia y le dé paz. Y las dos cosas tienen que ver con menguar yo para que Dios viva dentro de mí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como el miércoles pasado, tengo que volver a preguntar, ¿cuántos de ustedes necesitan paz verdadera? ¿Alguien necesita paz verdadera aquí? Bueno, esta es la opción que Dios le ofrece. Opciones hay miles. Y yo sé que muchos de nosotros ya hemos probado unas cuantas y no nos funcionó. Entonces, ¿cuál es la opción que Dios nos presenta hoy? Decir, a partir de hoy no tomo más decisiones en mí. A partir de hoy no quiero más estos pensamientos que solamente me aturden. No quiero vivir más ni por mis pasiones ni por mis deseos. Yo quiero que ahora Cristo gobierne literalmente mi vida. Cierren sus ojos, por favor, para no distraerse y para que esta decisión sea bien consciente, bien concreta y sea definitiva. Sea definitiva. Cuando uno se pone a pensar en el tema de la muerte, la verdad es que la muerte es la mejor opción. Quizás por eso es que muchos terminan decidiendo quitarse la vida. Pero en algún punto, el que decide quitarse la vida tiene razón cuando piensa que ya no estando vivo, no va a sufrir más. Entiéndase bien lo que estoy diciendo, no estoy mandando a nadie al suicidio. Pero en realidad cuando uno pierde la vida es cuando uno deja de sufrir la vida. El problema es que el suicidio es el peor de los métodos. Porque Dios no te creó para que estés enterrado 2 metros bajo tierra. Dios te creó para que disfrutes la vida. Pero la muerte sí es la mejor opción. No la muerte física, sino la muerte de tu yo, la muerte de tu ego. Esa es la mejor opción. La verdad que es la mejor opción. Por eso que Juan el Bautista decía, apenas arrancaba con su libro ahí, decía, es necesario que yo mengüe. Sí, que haya cada vez menos de mí para que Cristo crezca. ¿Sí? Cada vez menos de mí. Entender cada vez mejor que no soy dueño de mí. Y cuando estoy por hacer algo de esas cosas que siempre hice, pedir al Espíritu Santo que me recuerde que no soy mío. Les cuento que esta es una estrategia que a mí me ha servido mucho, porque yo sabía que me iba a doler, pero así todo me animé a decirle al Espíritu Santo, Espíritu, por favor, cuando esté por hacer algo que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para mí, haceme acordar que yo no soy dueño de mi cuerpo. Y me ha funcionado, o mejor dicho, me viene funcionando, porque todavía no soy santo, no estoy libre de todo, pero me viene funcionando. Es doloroso, pero me viene funcionando. Cuando me acuerdo que yo no soy dueño de mi mente para pensar lo que se me ocurra. ¿Sí? Por ejemplo, pensamientos de venganza, pensamientos de odio. Yo no soy dueño de mi mente para que en esta mente que tengo circulen mis pensamientos con libertad. Como mi mente ahora es de Cristo, entonces ahí tienen que circular los pensamientos de Él. Como mi boca ya no es mía. Eso es lo que sucedió cuando me bauticé.
morí a mí, Cristo resucitó en mí, así que mi boca ya no es mía. Así que yo no tengo permiso para que por mi boca salga lo que se me ocurra. Me hace bien acordarme todos los días que mi boca no es mía, para entonces cuidar lo que sale de mi boca. Y así con cada parte de mí, ¿sí? Mis manos no son mías, entonces yo tengo que tener mucho cuidado lo que toco. Si lo que toco realmente lo quiere tocar Dios, porque las manos son de Él. Mis pies, tengo que cuidar a dónde me llevan, porque a donde me lleven tiene que ser un lugar donde Dios quiera ir. Si no, estoy usando mal algo que no es mío, ¿no? Cuando usamos lo que no es nuestro, ¿sí? Somos una especie de ladrones. Y los ladrones no entran al reino de Dios, y si no entran al reino de Dios tampoco disfrutan de la paz, ni de la justicia, ni de la libertad, ni nada. Por eso es necesario que cada vez haya menos de nosotros para que haya más de Él. Sugiero que ahí donde estás, hables con Dios y hagan este acuerdo. Hagan esta transacción con Dios. Pónganse de acuerdo entre Dios y ustedes. Díganle: papá, entendí. A partir de hoy, quiero que cada vez haya menos de mí y cada vez más de vos. Y si te sirve, anda recorriendo parte por parte, sobre todo de tu vida, de tu ser, de lo que te da problemas. Si tu problema está en la mente, tus pensamientos y demás, entonces empezá por ahí. Decís: Señor, llena mi mente, por favor, y que no haya nada de mí en mi mente. Y después seguí por tu boca, seguí, no sé, lo que te traiga problemas. Acuérdense, el secreto es llegar a estar muertos. No muertos físicamente, porque no es lo que Dios quiere. Él quiere que vivas. Él quiere que disfrutes la vida. Pero la única forma de disfrutarla es que Cristo esté adentro de tu vida. ¿Cuántos esta noche pueden decir con seguridad de que Cristo ya está en su corazón? Cristo ya está dentro de su vida. Ahora, quizá está sucediendo en este mismo instante. Quizá alguien diga: no, yo quiero que ahora, a partir de ahora, Cristo viva en mí. ¿Cuántos? ¿Van a levantar su mano por ahí? Si ya lo hiciste hace mucho tiempo, muy bien, levántala. Si lo estás haciendo ahora, levántala también. Cristo en mí. Y que Él se manifieste. Que Él se manifieste. Aquellos que dicen: bueno, voy a ver cómo me va, pues voy a probar, ¿viste? Porque yo tengo mucho que perder. Y te quiero decir de antemano, no te quiero pinchar el globo, pero la verdad es que ya de antemano te puedo decir que perdiste. Porque a nadie le va bien lejos de Dios. Lamentablemente. Lo mejor que te puede pasar es que Cristo viva en vos, te llene por completo. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga explicando esta verdad, que a veces es difícil de entender porque somos testarudos, porque somos tercos, porque queremos siempre salirnos con la nuestra. Pero que tu Espíritu nos termine de convencer a todos aquí, inclusive a mí, de que el mejor negocio que podemos hacer en nuestra vida es dejar que Dios se haga cargo de todo. Que Él domine, que Él reine, que Él habite, que Él gobierne. Menos de mí, más de Cristo. ¿Lo puedes decir junto conmigo antes de terminar? Menos de mí, más de Cristo. ¿Amén? ¿Lo decís otra vez? Menos de mí, más de Cristo. Mirá al que tenés al lado y decirle: menos de mí, más de Cristo. Eso es lo que me propongo. ¿Para qué? Para que el que tenés al lado te ayude, porque el que está al lado también está haciendo quizá la misma decisión, ¿sí? Decirle al que tenés del otro lado: menos de mí, más de Cristo. Ese es el gran secreto.